23 años y no he logrado nada. ¡Nada! ¡Auxilio, policía! Enviar. Eso es muy bajo, Bender, aún para tus normas. ¿Pero por qué? ¿Desde cuándo Internet es para robarle la intimidad a las personas? Agosto 6, 1991. 6 de agosto de 1991. Detrás de esa fecha existe una historia que cambió para siempre la humanidad. Para entenderla tenemos que viajar a Europa, hasta el CERN, el enorme laboratorio científico ubicado en la frontera entre Suiza y Francia. Allí trabajaba un científico británico llamado Tim Berners-Lee. A finales de los años 80, Berners-Lee observó un problema. Los científicos tenían enormes cantidades de información almacenada en diferentes computadoras, pero compartirla y encontrarla era complicado. Su propuesta fue revolucionaria: crear un sistema que permitiera conectar documentos mediante enlaces, de manera que una persona pudiera pasar fácilmente de una información a otra. Así nació la idea de la World Wide Web. Berners-Lee desarrolló las piezas fundamentales que permitirían hacerla realidad: HTML para estructurar las páginas, HTTP para transmitir la información, y las URL para identificar dónde encontrar cada recurso. Y entonces llegó el momento histórico. El 6 de agosto de 1991, Berners-Lee hizo público su proyecto de la World Wide Web en Internet. En aquel momento, prácticamente nadie podía imaginar que aquella tecnología terminaría transformando la vida cotidiana de miles de millones de personas. Y aquí está la diferencia que muchas veces olvidamos: Internet ya existía. La web no creó Internet. Lo que hizo fue construir una forma sencilla de utilizar esa enorme red para acceder a información mediante páginas y enlaces. Con el tiempo aparecieron los navegadores y los primeros sitios web. La web comenzó a salir de los laboratorios y universidades y poco a poco llegó a hogares de todo el planeta. Lo extraordinario es que Berners-Lee no convirtió su creación en una tecnología cerrada exclusivamente para ganar dinero. La World Wide Web fue diseñada como un sistema abierto, y esa filosofía ayudó a que pudiera expandirse rápidamente. Hoy podemos abrir una página desde un teléfono en cuestión de segundos, ver vídeos, estudiar, trabajar, comprar o hablar con alguien al otro lado del mundo. Todo esto parece normal, pero hace apenas unas décadas habría parecido ciencia ficción. 6 de agosto de 1991. Una fecha que quizá no aparezca en los calendarios de todos, pero que marcó el comienzo público de una revolución que todavía continúa. Porque la próxima vez que hagas clic en un enlace, recuerda algo. Detrás de ese pequeño clic existe una idea creada por Tim Berners-Lee que terminó conectando al mundo entero. ¡Que sea despacio o le dispararé a Hitler por la ventana! ¡Ay, le di a Eleanor Roosevelt por error! Anna Eleanor Roosevelt nació el 11 de octubre de 1884, en Nueva York, Estados Unidos. Su infancia estuvo marcada por la tragedia. Perdió a su madre cuando tenía apenas 8 años y a su padre 2 años después. Pero aquellas pérdidas no impidieron que se convirtiera en una de las mujeres más influyentes del siglo XX. En 1905 se casó con Franklin D. Roosevelt, quien décadas después llegaría a la presidencia de Estados Unidos. Y cuando Eleanor llegó a la Casa Blanca en 1933, decidió transformar por completo lo que significaba ser primera dama. No quería limitarse a acompañar al presidente en ceremonias. Viajó por Estados Unidos, visitó comunidades afectadas por la pobreza, inspeccionó proyectos sociales y denunció las condiciones que encontraba. Pero su mayor batalla todavía estaba por comenzar. En 1945, Franklin Roosevelt murió y Eleanor parecía tener razones para retirarse de la vida pública. Sin embargo, el presidente Harry Truman le pidió que representara a Estados Unidos ante las recién creadas Naciones Unidas. Eleanor aceptó y en 1946 comenzó una nueva etapa de su vida. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo intentaba recuperarse de uno de los periodos más devastadores de la historia. En medio de las tensiones entre las grandes potencias, Eleanor fue elegida presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Desde allí desempeñó un papel fundamental en el proceso que llevó a la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Declaración en París, un documento que estableció por primera vez a escala internacional un conjunto de derechos fundamentales que debían protegerse para todas las personas.
Eleanor continuó defendiendo los derechos humanos durante los años siguientes. Incluso después de abandonar la ONU, siguió viajando, escribiendo y trabajando por los derechos civiles y de las mujeres. Finalmente, el 7 de noviembre de 1962, Eleanor Roosevelt murió en Nueva York, a los 78 años. Pero su historia no terminó con su muerte. Su nombre quedó ligado a uno de los documentos más importantes de la historia. De todas las criaturas en las Galápagos, ninguna es más rara o más trágica que la tortuga de la isla Pinta. Se sabe que solo existe un espécimen viviente, el solitario Hubert. Tristes noticias, amigos. Me siento muy solo. A más de 1000 kilómetros de la costa de Ecuador, se levanta un pedazo de tierra volcánica, la isla Pinta. 60 kilómetros cuadrados de piedra negra y matorral seco, parte del archipiélago de Galápagos, el mismo lugar donde Charles Darwin encontró las primeras pistas de la evolución. Y durante millones de años, esa isla tuvo un habitante silencioso y paciente, una tortuga gigante que no le temía a nada, porque en Pinta no existían depredadores capaces de tocarla. Pero llegaron los balleneros. Solo entre 1831 y 1868 se documentó la extracción de más de 450 tortugas de la isla, cargadas vivas en los barcos como reserva de carne fresca para travesías que podían durar meses. Para inicios del siglo XX se creía que la especie ya no existía. Extinta. Un capítulo cerrado. Hasta que, en 1971, el investigador húngaro József Vagbolgi, que estudiaba caracoles terrestres en la isla, se topó con algo imposible. Un macho, solo, caminando entre las rocas. No buscaba tortugas, buscaba moluscos, pero el hallazgo accidental cambiaría la historia de la conservación. Le pusieron un nombre que resumía toda su tragedia: Solitario George. Lo trasladaron a la estación científica Charles Darwin en la isla Santa Cruz, donde viviría los siguientes 40 años bajo el cuidado constante de Fausto Llerena, el guardaparques que se convirtió en su compañero de vida. Durante esas 4 décadas, la ciencia hizo hasta lo imposible por salvarlo. Los investigadores llegaron a ofrecer una recompensa de $10,000 a quien encontrara una hembra de su misma subespecie, en cualquier isla o zoológico del mundo. Nadie la reclamó jamás. Lo emparejaron entonces con hembras de subespecies parecidas de la isla Isabela. Hubo apareamientos, hubo incluso huevos, pero ninguno resultó viable. Murió el 24 de junio de 2012, sin descendencia confirmada. Con él, se cerró un linaje cuyo origen como grupo se remonta a la era de los dinosaurios. 200 millones de años de evolución extinguidos. ¡Con eso basta! ¡Au, au, au, au! ¡Nos despedirán! ¡Alguien dijo nos dispararán! Ferrocarril subterráneo transcontinental. El ferrocarril subterráneo transcontinental. Un nombre que junta 2 términos que en la vida real pertenecen a 2 hechos históricos completamente distintos de Estados Unidos: el ferrocarril subterráneo y el ferrocarril transcontinental. El ferrocarril subterráneo fue una red clandestina de personas, rutas y lugares seguros que operó en Estados Unidos aproximadamente desde la década de 1780, aunque se popularizó con ese nombre en la década de 1830 y funcionó con mayor intensidad en la década de 1850 hasta que la esclavitud fue abolida durante la Guerra Civil. Su propósito era ayudar a personas esclavizadas en los estados del sur a escapar hacia la libertad, ya fuera hacia estados del norte, donde la esclavitud era ilegal, o hasta Canadá. A pesar de su nombre, no era un ferrocarril real ni algo subterráneo. Adoptó un lenguaje en código tomado del vocabulario ferroviario. Las casas donde se escondía a los fugitivos se llamaban estaciones. Quienes los guiaban eran los conductores, y los propios fugitivos eran los pasajeros. La figura más conocida es Harriet Tubman, quien escapó de la esclavitud en Maryland en 1849 y después regresó al sur en varias ocasiones. Las fuentes varían entre 13 y 19 viajes, para guiar personalmente a decenas de personas hacia la libertad. William Steele, un hombre negro nacido libre en Nueva Jersey de padres que habían sido esclavizados, se convirtió en jefe de estación en Filadelfia y llevó registros escritos detallados de las personas que ayudó, documentación publicada después de la Guerra Civil, que hoy es una de las fuentes más completas sobre la red. Por eso se le conoce como el padre del ferrocarril subterráneo. El ferrocarril transcontinental.
A diferencia del anterior, este sí fue una infraestructura física real. La primera línea de ferrocarril que conectó la costa este con la costa oeste de Estados Unidos fue autorizado por el gobierno de Abraham Lincoln mediante la Pacific Railway Act de 1862, y su construcción corrió a cargo de dos compañías que avanzaron desde direcciones opuestas, la Union Pacific desde el este y la Central Pacific desde el oeste. Ambas líneas se unieron el 10 de mayo de 1869 en Promontory Summit, Utah, en una ceremonia donde se clavó una estaca dorada para marcar la conexión. Theodore Judah fue el ingeniero que identificó la ruta a través de la Sierra Nevada, convenció a inversionistas en Sacramento de formar la Central Pacific Railroad y logró que el Congreso y el propio Lincoln aprobaran la ley que autorizó el proyecto. No llegó a ver la obra terminada. Murió de fiebre amarilla en 1863, poco después de que se colocaran los primeros rieles. Leland Stanford, empresario y en ese momento gobernador de California, fue uno de los 4 principales financistas de la Central Pacific, junto con Collis Huntington, Charles Crocker y Mark Hopkins, conocidos como los 4 grandes, y fue quien clavó simbólicamente la estaca dorada en la ceremonia final. Por el lado de la Union Pacific, Granville Dodge, ingeniero y exgeneral del ejército durante la Guerra Civil, se desempeñó como ingeniero jefe y dirigió la construcción de la línea desde el este. Gran parte de la mano de obra que construyó el tramo más difícil de la Central Pacific, el que atravesaba la Sierra Nevada, estuvo compuesta por miles de trabajadores inmigrantes chinos en condiciones extremadamente duras y peligrosas, junto con trabajadores irlandeses en otros tramos de la línea. Este lugar tiene 3000 años. ¿Qué podría faltar por descubrir? Tal vez algo sobre nosotros mismos, Lila. ¡Esperen! ¿Qué hay bajo esa manta? ¡No puede ser! ¡El hombre de Vitruvio de Da Vinci! ¡Es una obra maestra! El hombre de Vitruvio, inspirado en el arquitecto romano. Marco Vitruvio Polión. Vivió en Roma en el siglo I a.C., en plena época de César y Augusto, y aunque hoy pocos reconocen su nombre, sin él, uno de los dibujos más famosos de la historia jamás habría existido. Antes de ser arquitecto, Vitruvio fue soldado. Sirvió bajo el mando de Julio César como ingeniero militar, construyendo catapultas y máquinas de guerra en campañas por Hispania y Grecia. Ahí aprendió algo que después aplicaría en tiempos de paz, que la precisión puede salvar vidas o construir imperios. Ya retirado, se dedicó a la arquitectura civil. Fue el primero en describir por escrito la rueda hidráulica, tan eficiente que una sola rueda molía 150 kilos de trigo por hora, lo mismo que a 2 esclavos les tomaría moler apenas 7. Prácticamente había descrito la primera fábrica automatizada de la historia. Pero Vitruvio también pensaba la construcción. En su tratado planteó que toda gran obra necesitaba 3 cosas: firmeza, utilidad y belleza. Un edificio no bastaba con mantenerse en pie. Tenía que servir para algo y además emocionar. Esa fórmula se volvería una de las reglas más citadas de la arquitectura occidental, pero su legado más grande fue un libro. Ya anciano, escribió De Architectura, dedicado al emperador Augusto, el único tratado completo sobre arquitectura que sobrevivió de toda la antigüedad clásica. Durante siglos casi cae en el olvido, copiado a mano por monjes que ni imaginaban su valor. No resurgió hasta el auge del humanismo, cuando pensadores como Petrarca revalorizaron el mundo clásico. En 1486 se imprimió por primera vez y volvió a manos de los artistas. Ahí, entre teoría de columnas, Vitruvio había dejado caer una idea casi filosófica, que el cuerpo humano, en sus proporciones exactas, cabía perfectamente dentro de un círculo y un cuadrado. Una idea escrita, pero sin un solo dibujo. Esa idea quedó dormida casi 1500 años, hasta que, en 1490, Leonardo da Vinci la leyó, y decidió hacer lo que Vitruvio nunca hizo: dibujarla. Así nació El hombre de Vitruvio. Un homenaje silencioso de un genio del Renacimiento a un ingeniero romano que, sin saberlo, había imaginado la fórmula perfecta entre el ser humano y el universo, 15 siglos antes de que alguien la pusiera sobre papel. ¡Au! ¡Calla, Bender! ¿Qué estás ocultando, hombre de Vitruvio? Retiro la pregunta, hombre de Vitruvio.